Entonces aquello del cambio que se proponía, de otras nuevas formas de gobernar, en eso somos bien críticos y decimos la verdad que no vemos esos cambios. Vimos un discurso de cambio, pero a la hora de llevarlo a la práctica y tomar resoluciones que demuestren ese discurso, ahí nos quedamos cortos. En ese sentido venimos analizando. A ver, lo del fideicomiso queremos dejar bien claro también que es una herramienta de financiamiento contra la que no estamos en oposición a eso. Es una herramienta. Es una herramienta válida y bien utilizada da sus beneficios para la población. Y ese debe ser el sentido. En una situación, como decía hoy, de situación de crisis social y económica, utilizar esa herramienta para generar respuestas y dar soluciones a los problemas de la crisis es muy válido, ¿no? Por ejemplo, en el sentido que lo hizo Canelones, ¿no? Canelones apostó a una inversión en obras públicas que todos estamos de acuerdo que eso reactiva la economía, dinamiza la economía y genera fuentes laborales. Y además, por supuesto, y dejar las obras, ¿no? como inversión. Sí, sí. Entonces, indudablemente que en ese sentido el fideicomiso es una herramienta súper valiosa y que da soluciones. Pero no solo, ahí no es solo la herramienta, sino cómo se gestó, cómo se llegó a un acuerdo intrapartidario de diálogo, de consenso, para llegar a esa solución. Después se pusieron sobre la mesa otros factores y eso no se llevó a cabo. Hago hincapié en eso, porque no es contra la herramienta. La herramienta es válida y si es gestada en esas condiciones es muy válida. Acá, el fideicomiso, nosotros poníamos en las redes, es la crónica de una muerte, es la crónica de un fideicomiso anunciado, porque veíamos claramente que se iba a ir por ahí, porque era un tema que habíamos hablado en campaña, la mala gestión que se había hecho con lo que tenía que ver con las maquinarias, cómo se había dejado de deteriorar la flota, cómo se gastaban recursos en alquileres, en repuestos, en talleres, en reparaciones, había mucho dinero por ahí. Y sin lugar a dudas era un lugar de la gestión deficitaria a la que había que apostar para mejorar los muy malos resultados financieros que venía teniendo esa intendencia. Y que dicho sea de paso, recordemos que eso lo seguimos llevando, ¿verdad? Como mochila en la espalda la gestión. Hay dos fideicomisos y dos situaciones de déficit, de deuda que se siguen afrontando. Este sería el quinto endeudamiento al que recurriría la intendencia. Entonces, ahí es una de las cosas que decimos. Bueno, se sigue apostando a lo mismo. Nos seguimos endeudando para tapar agujeros, seguimos endeudando para tapar agujeros. Y ahí empieza el análisis. Bueno, ¿hay otra forma de solucionar ese tema de gestión? Que reconocemos que hay que hacerlo, no decimos que no es necesario. ¿Hay otras formas? Bueno, y ahí empezamos a analizar diferentes aspectos. Y en ese sentido, uno de los aspectos, no el único, que analizamos es lo que tiene que ver con gestión humana de la intendencia, las políticas de gestión humana, que también fue otro tema conversado en campaña, donde hacíamos referencia a los contratos precarios que habían en la intendencia, los sueldos base que había que mejorar por distintos mecanismos para lograr, ¿no?, sueldos más acordes. Y esos mecanismos que se utilizan, nosotros entendemos que son discrecionales, quiere decir que depende de factores que no están claros, porque así lo solicitamos nosotros en un pedido de información, que nos explicaran cuáles eran los criterios para dividir o administrar esas horas extras, y bueno, no hay un claro protocolo, no hay. Entonces entendemos que es discrecional, que da criterio del director o directora del programa, y por supuesto ahí uno puede manejar... inferir un montón de elementos. Sí, cosas que podemos decir que no son justas, no son para todos iguales, y ese es lo que nosotros queríamos poner sobre la mesa. Nosotros queremos justicia en el acceso a la función de la intendencia. Para todas y todos los ciudadanos de San José tengan las reglas claras de cómo se ingresa a la intendencia y que todos tengan las mismas posibilidades. Pero a su vez, después también, cuando hay que manejar la parte económica, también esos sueldos,
esas extras, que ahora después podemos profundizar un poquito en qué son, que también se repartan en forma equitativa. Sí.